Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Es un privilegio maravilloso para mí estar con ustedes acompañándoles en este tiempo que vamos a disfrutar hoy de manera especial con unos invitados maravillosos que Dios nos ha permitido sentar aquí. Y se trata del pastor Félix González, pastor y evangelista de la palabra, y nuestro querido pastor y maestro Luis Urrego. Ellos más adelante nos van a estar platicando acerca de toda la experiencia que Dios les ha permitido tener. Pero para que usted no se pierda toda esta bendición, vamos a iniciar bien. Vamos a iniciar con una oración solicitando del Señor que Él nos permita tener su guía y que nos permita tener un disfrute total de todas y cada una de las cosas que vamos a compartir. Pastor Félix, por favor, acompáñenos en esta oración. Amado Padre, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir experiencias, testimonios y también tu palabra, Señor, que ha sido tan hermosa para nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Gracias te damos por esta oportunidad, que la bendición tuya nos acompañe y que los que escuchan esta grabación puedan ser bendecidos de una manera muy especial. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que la iglesia sea edificada, que cada familia pueda ser unida, congregada alrededor de la presencia tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén. 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 Bueno, pastores, yo les recuerdo a ustedes de infancia, así que estamos hablando de siervos del Señor con no poca experiencia, siempre al servicio, siempre como ejemplo, tanto de sus familias como de la obra. Pastor Félix, ¿cómo usted inicia en el ministerio? ¿Qué nos puede recordar de ese tiempo? Bueno, podría ser un testimonio completo, ¿verdad? Quizá en pocas palabras, lo más reducido que yo pueda. Yo viví una vida errante desde los 7 años. Unos padres muy responsables, pero una familia muy grande. Éramos 13 personas, 11 varones, 2 mujeres. Y la verdad que es bonito una familia grande, pero se carece de la atención particular para cada miembro de la familia. Y debido a eso, pues sería la razón por la que yo me convertí en un vagabundo. Salí muchas veces de la casa, desde los 7 años. Así que a los 24 años había sido un vagabundo que regresaba a la casa, estudiaba un año, volví y me iba. Y así viví hasta los 24 años. A los 24 años era un hombre amargado, vacío, sin ninguna razón para vivir. Tenía mucho odio en mi corazón, muy decepcionado con la vida. Nunca pensé en suicidarme, pero quería que alguien me matara. Y por eso buscaba problemas. Siempre andaba buscando problemas. Mis sentimientos de amargura no me dejaban y la verdad quería morirme. Hasta los 24 años, cuando caí al hogar de unos cristianos, que me sorprendió sobremanera el culto familiar que ellos estaban teniendo. Eran 5 niños y la pareja. La niña mayor tenía unos 14 años, el menor tenía como 3 años. Todos orando en la sala, de rodillas, todos hablaban en lenguas. Era una cosa increíble, era una locura, una locura. Yo me asusté, yo salí muy asustado. Era la segunda vez que estaba ahí ya y yo pensé que ellos no hacían más. Así que estuve ahí de una manera increíble. Pero en ese momento, este hombre amargado, que aún incluso tenía como 10 años que yo había renunciado a la religión. Supe algunos malos testimonios de los curas y algunas malas conductas que me desagradaron muchísimo y yo me fui de la iglesia y me convertí en un ateo. Yo fui un ateo durante todos esos años, negaba a Dios, blasfemaba contra todo el mundo, incluyendo a Dios.
Y en medio de esa amargura yo estoy ahí en ese momento, viendo ese escándalo de gente hablando cosas que yo no entendía. De pronto todo mundo se calla, y una niña, creo que una niña como de 6 años, comienza a hablar en lenguas con una autoridad que a mí se me erizaba la piel cuando ella hablaba. Yo no sabía nada de eso que estaba pasando ahí, pero la niña se levantó y comenzó a hablar con mucha autoridad en lenguas. De pronto la niña se vuelve a arrodillar y se pone a llorar. En el momento se levanta la hermana mayor. Levanta las manos y dice: gracias, Padre, por haber salvado a mi hermano Félix. Cuando esa niña se levanta para darle gracias a Dios por haber salvado al hermano Félix, yo me endemonié. Me dio una ira que quería acabar con todo lo que estaba ahí. Porque yo dije, yo no vengo buscando religión. Yo estaba en la ciudad de Caracas. Yo no vengo buscando religión. No estoy interesado en religión de nada. ¿Qué me quieren meter en eso? Eran mis pensamientos, pero estaba muy airado. Y entonces la niña, después de darle gracias a Dios por la salvación de mi alma, interpreta las lenguas que la otra niña habló. Eso no lo sabía yo, lo supe después cuando me explicaron. Y la niña interpretando las lenguas dice: mi siervo Félix, hoy te he escogido para que vayas por muchos pueblos y ciudades y por muchos países testificando de mi nombre. Bueno, eso fue una cosa increíble para mí. Yo estaba oyendo eso y no podía creer que me estuvieran metiendo en una cosa así. Entonces, en el momento que la niña se cayó y se arrodilló, vino el padre de familia con una sonrisa y me dijo: hermano Félix, Dios te bendiga. Hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Y me le puso la mano para que yo lo saludara. Cuando él me pone la mano para que yo saludara, yo le pegué un empujón que casi lo tumbo. Y lo empujé y salí todo airado y me fui. Cuando estoy en la puerta, mis pensamientos comienzan a decir: Dios, si esto que estos evangélicos dijeron es verdad, mándeme a alguien que me invite a aceptar a Jesús ahora mismo. Y ya entonces seguí mi camino, iba con un hermano en la carne, y seguimos. Había recorrido como unos 10 o 15 minutos, vamos bajando por una callecita, cuando veo un hombre que viene corriendo allá, hombre joven, rubio, viene corriendo, y cuando llega donde nosotros, saluda a mi hermano, me agarra del brazo sin decirme una palabra y me mete por una puerta pequeña que había ahí. Yo estaba tan asustado por lo que estaba pasando que me sienta en una banca y comienza a testificarme. Comienza a hablarme de pandillas, de drogas, de pistolas y de cosas violentas. Y yo estaba ahí agachado diciendo: no, pues ya hasta me conoce. Yo pensé que era un policía. Y yo dije: a lo mejor quiere plata. Y yo estoy agachado. De pronto, cuando lo vuelvo a mirar para preguntarle qué quiere, cuánto quiere. Y cuando yo lo vuelvo a mirar, él me mira y lo veo llorando con lágrimas. Y me dice: todo eso era yo antes de conocer a Jesús. Pero Jesús me salvó y cambió mi vida. ¿Quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Y me acordé de ese momento de lo que acababa de decir al salir de la casa de aquella familia. Y yo, sí, yo acepto, sin ningún compromiso, yo acepto, pero todo asustado. Y entonces ya él se levanta, me agarra otra vez del brazo y me lleva para adelante. Y me doy cuenta que estoy en un templo grandísimo. Yo ni siquiera, estaba tan asustado que ni siquiera me di cuenta dónde estaba. Pero ahora veo que es un templo, me lleva hasta la primera banca, nos arrodillamos allí y él hace una oración como de 30 segundos y sale corriendo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y yo lo oía, ¿no? Y yo me quedo ahí diciendo: Dios, lo que yo hice hoy lo quiero hacer bien, lo quiero hacer todo como debe ser. Yo quiero entregarme a ti, esto es cierto, y comienzo a experimentar una cosita dentro de mí. Bueno, para hacerle corto con algunas cosas que pasaron después de eso, yo me levanté y yo era un hombre completamente diferente. No sabía lo que había recibido, pero yo era un hombre completamente diferente. Tanto que cuando llegué a la puerta,
Abrí la puerta para salir. Por al frente venía un hombre, se puso un cigarrillo en la boca, metió su mano a una chaqueta que tenía, sacó un fósforo y estaba prendiendo el cigarrillo. Mientras yo veía eso, comencé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba, pero comencé a llorar de ver a ese hombre. Bueno, yo fumaba con la colilla de un cigarrillo, prendía el otro. Y cuando no era cigarrillo, era marihuana. Así que yo vivía en eso. Y sin saber por qué, me dio tanto sentimiento de ver a ese hombre que lo vi como esclavo en un asunto. De ahí en adelante, mi vida cambió de una manera increíble. Fue un nuevo nacimiento, fue una transformación completa. Ahora, no quiere decir que yo de ahí mi conducta en adelante fue perfecta. Cuando yo comienzo a caminar, comienzan a surgir mis hábitos. Pero inmediatamente surgían mis hábitos, yo sentía que eso estaba mal, que eso no era así. Antes lo veía bien, ahora lo veía mal. Y yo comenzaba a luchar dentro de mí y a decirle, Dios, yo no quiero esto, ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Y todo fue una guerra interna. Pero el cambio en mi vida había sido tan tremendo que a los 3 días yo estaba testificando de Cristo en los buses, en los parques, en las calles, en las cárceles, en los hospitales. A los 3 días de convertido. Ya era un evangelista, ya era un predicador. Gente convirtiéndose al Señor por mi testimonio, apenas convertido. O sea, yo comencé Dios me llamó al ministerio desde que me convertí. Bendito. Sin saber nada de la Biblia, yo entendía esto, comencé a entender la palabra, comencé a orar, pasaba horas orando, pasaba horas leyendo la palabra, la devoraba con un hambre, con una sed. Era algo tan maravilloso que estaba nutriendo mi vida. Yo era un hombre completamente diferente. Gloria a Dios. Muchos milagros sucedieron. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, están sucediendo milagros. Sí, claro que sí. Hasta el día de hoy, todavía ese Cristo de hace 54 años, todavía está sanando, está liberando, está dando vida. Bueno, el programa es para 3, sí, así que aquí llegué. Muchas gracias, Pastor Félix. Y Pastor Luis, ¿cuál es el testimonio también de su conversión y cómo inicia el ministerio? La misma pregunta. Bueno, saludo con todo el aprecio a nuestros hermanos que están en sintonía, en lo que tengan que ver con el audio y con el video. A ver, yo me casé relativamente joven. La pastora Gilma, mi esposa, tenía 16 años, yo 19, nos casamos. Y los 3 primeros años fueron muy complicados, muy difíciles. Llegaron los 2 primeros niños rapidito. Pero yo estaba trabajando con el Poder Judicial, entonces tenía unos compañeros muy malos. Eso todo el tiempo era con bebidas alcohólicas y me llevaba. Sinceramente, para mí nunca fue agradable las bebidas alcohólicas ni tampoco los cigarrillos. Los vicios nunca me gustaron. No. Yo me tomaba unas cervezas con ellos por acompañarlos, pero realmente yo no fui fuerte en eso, ni bailar, yo no fui fuerte en eso, nunca. Pero los acompañaba y eran malos y hablábamos cosas tercas, necias y de pronto vimos que en la Plaza de Toros estaban unas reuniones impresionantes. Bueno, nadie sabía de qué era porque en esa época el evangelio no era predicado con fuerza. Le estoy hablando de 1969, en septiembre, para comenzar el 70. Y preguntando, ¿y este hermano gente qué es? Y todo el cuento, y yo, no sabemos. Y hasta que por un compañero me dijo, ¿sabes lo que están allá? Son evangélicos. ¿Y qué son evangélicos? No, una gente loca ahí que está. Entonces pasó el tiempo y llego a la casa de mi mamá para saludarla y me habla de Cristo y me dice que era una campaña lo que estaban realizando esa gente, que la realizaron por 15 días y que había quedado un pastor en el barrio y que ella estaba asistiendo allí, que espectacular, dijo que cuándo vamos. El caso es que mi madre nos lleva a los pies de Cristo o nos lleva a pequeño grupo de 8 o 10 personas que habían allí en el barrio y nos convertimos con mi esposa. Fue un día espectacular, hermoso. Fue un mes de septiembre, finales de 29 de septiembre de 1969.
Total, ¿qué pasa? Al año 70, en enero, nosotros asistimos a la congregación central, pero generalmente en el barrio que estaba el pastor. Y de pronto me llevaron a la primera convención de la misión, que fue en enero. Yo era muy joven espiritualmente. Y allá hay una necesidad espiritual, todo el mundo clama que en tal barrio, que en tal ciudad necesitan gente, etc. Cuando llegamos a mi ciudad en el mes de enero, a mediados de enero, el pastor me propone ir a una ciudad cercana, porque allá había quedado un grupito de la misma campaña, pero que no había quien pastoreara. Y yo tenía pues un buen empleo, me iban a entregar una casita de parte del Estado. Y bueno, pero a mí no me importó eso y nos fuimos con la pastora y renunciamos a todo y vendimos todo lo poco que teníamos y comenzamos allá, porque allá no había forma de sostener a ninguno en la obra. Y comenzamos a predicar y ese grupito creció y fue una bendición enorme, pero nos exigieron que teníamos que ir a estudiar, de lo contrario no nos dejaban pastorear. Entonces tuvimos como 1 año y medio, casi 2 años, y la obra creció hermoso. No teníamos, conseguimos una propiedad y comenzamos a construir. Y ya pues me tocó llegar a Bogotá a estudiar, una ciudad desconocida para mí, con un clima diferente, con mis hijos pequeños. Y ahí comienza el ministerio. Después de ahí del seminario nos fuimos a pastorear a la ciudad de Ubaté. Y bueno, hasta el día de hoy, como bien dice el pastor Félix, hasta el día de hoy le doy gracias a Dios, porque al fin y al cabo comenzamos muy jóvenes, como a los 23 años. Yo y la pastora como de 20, comenzamos el ministerio hasta el día de hoy. Para este mes de enero que viene, estamos cumpliendo 51 años en el ministerio con mi esposa. Después vino el pastor Carlos, mi tercer hijo, y todo sirviéndole al Señor. Me siento muy honrado hasta el día de hoy. Bueno, pastor Félix, ¿y cómo llegan ustedes dos a cruzar el camino? ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de ese tiempo? Bueno, mi vida en el Señor fue tan sorpresiva, cosas que yo ni entendía por qué pasaban, pero pasaban. No había iglesia donde yo me había convertido, no había en la ciudad de Bucaramanga cuando regresé a Colombia, y asistí a la iglesia que el pastor me recomendó. En esa iglesia estuve 29 meses, y durante esos 29 meses fundé varias iglesias, como unas 5 o 6 iglesias, incluyendo una iglesia en el campo, en pueblos cercanos y en la ciudad de Bucaramanga. Pero no me sentía satisfecho con muchas cosas. Oré al Señor y Dios me dio milagrosamente el viaje a Bogotá. Me trasladé a Bogotá y llegué inmediatamente a fundar iglesias. Un grupo de muchachos se me pegaron, andábamos todo el día en los buses predicando a Cristo, y en los parques. A las 11 de la noche íbamos a la salida de los teatros, escogíamos algún teatro especial del centro, y cuando salía gente del cine, ahí estábamos nosotros predicándoles a todo el mundo y repartiéndoles tratados. Era toda una vida divertida en el Señor. Y al mismo tiempo en el día trabajábamos, y claro, cuando iba hacia el trabajo en el bus predicaba, cuando salía del trabajo en el bus predicaba, y andábamos con esa fiebre de hablar de Cristo a todo el mundo. El Evangelio no era tan conocido, oírnos predicar de la forma que lo hacíamos era una cosa impactante, de bendición. Incluso yo recuerdo gente en la ciudad de Bogotá de haberse arrodillado en el bus después de oír la predicación, llorando y pidiéndole a Dios perdón de sus pecados. O sea que era impactante el Evangelio. La gente nunca había oído esa clase de predicadores, pero estos predicadores habían surgido del Nuevo Testamento. Así como se en el Nuevo Testamento, nosotros lo aplicábamos, y estaba sucediendo en la ciudad de Bogotá. Yo llegué en el mes de noviembre de 1968. En el 1969 me entregan una iglesia que estaba acabada. Había quedado con 9 miembros,
y una deuda de 500 pesos, que eso era mucho dinero. Mucho plata. Y me escogieron a mí para que fuera a ver si podía hacer algo. Bueno, la verdad que recibir una iglesia así era una sorpresa para mí, aunque yo había comenzado iglesias en un hogar, la gente se multiplicaba, comenzaba a crecer, y cuando ya había una congregación yo le entregaba a la iglesia donde asistía y ellos ponían a un pastor, a un obrero. Pero de ahí se formaron iglesias. Ya las entregaba con un grupo de 50, 70, 80 personas, y con eso salía adelante el pastor. Cuando llego a Bogotá me pasa lo mismo. A la mitad de año, cuando me entregan ese salón vacío con una gigante deuda, me lo entregan. La misión me da la primera credencial, que es una carta reconociéndome como pastor. En el mes de enero, cuando ya me reconocen oficialmente y me dan la primera credencial, salgo elegido presbítero. Yo no sabía ni qué cosa era eso. Entonces me dan la credencial de licenciado, la segunda credencial me acredita para ser presbítero. El asunto es que yo estoy en la reunión de pastores y están eligiendo presbítero y no sale elegido como por 5 o 6 veces. Y el misionero dice, el que estaba dirigiendo la reunión dijo, hay alguien que está deteniendo la bendición de Dios. Deje correr su nombre, y si no es la voluntad de Dios no va a salir elegido, pero es la voluntad, a lo mejor sí sale elegido. Y pues yo me sentí aludido y yo levanté mi mano y dejé correr mi nombre. En la siguiente elección salí elegido con casi la totalidad de los votos. Así que me meten de presbítero, yo no sé qué es eso, pero salí elegido presbítero. Al siguiente año me eligen secretario ejecutivo. No sé qué es eso, pero resulta entre el ejecutivo. Y es cuando aparece mi estimado amigo y pastor Luis Urrego. Yo creo que yo le firmé la primera credencial cuando él llegó para solicitar esa credencial, y recuerdo con mucho aprecio esa vez cuando llegó, ya con una definición creo que ya tenía como 2 o 3 años de instituto, o 1 año tal vez. Sí, yo entré al seminario en el 1971, pero ya usted no era estudiante, ya era para graduarse. Total que cuando yo estoy terminando mis estudios también aparece usted para ser parte de los graduandos del último grado, y ahí ya pudimos establecer una relación de más amistad. Ahora, a mí me eligen secretario ejecutivo sin ser graduado. No era graduado todavía, y era presbítero y no era graduado. Y eso no se podía hacer. Pero es que el asunto era que el fervor que había dentro de mí era demasiado fuerte. Y Dios me llevaba a esas cosas así, de sorpresa. Casi se puede decir que los ejecutivos no tenían control del asunto. Sí. Era realmente Dios que me metía en eso, en zapatos grandes desde luego, porque era muy difícil para mí meterme a ser un ejecutivo, a ser presbítero en la zona más grande, que era la zona de Bogotá, Cundinamarca, y todo esto era bastante difícil, pero bueno, ahí a los empujones logré salir adelante y hacer muy buenos amigos. Entre ellos, con Luis tuvimos una buena amistad, y luego pues crecieron mis hijos y también se relacionaron muy bien con los hijos de mi hermano. Y pasaron los años hasta el día de hoy todavía. Dios, sí. No hemos tenido la primer pelea, a ver si de pronto este año la tenemos. Sí, de pronto. Pastor Luis, ¿qué recuerda también usted de esa época, de cuando se conocieron? Bueno, se exigía ir al ministerio para poder continuar siendo pastor. El caso del pastor Félix, él era evangelista, el caso mío era pastor, entonces yo debía estar sometido a unos reglamentos. Pero comencé a estudiar y a formarme, y entonces fui yo conocí al Señor en la ciudad de Villavicencio, fui a pastorear mi primera congregación sin tener conocimiento máximo, 3 meses de convertido, y entré como pastor a la ciudad de Cumaral, en el departamento del Meta. Vine a estudiar al seminario y ahí es donde logro conocer muchos amigos, llevo en mi corazón muchos profesores que fueron realmente
la base de mi trabajo ministerial y muchos compañeros de ministerio formados, como el caso del pastor Félix, ya formado. Y la vida espiritual casi parecía a la de él, predicaba en los buses, hacía evangelismo en las calles, en los parques. Eso era una fuerza espiritual muy grande para esa época. Y luego pues voy a la ciudad de Guatea, en Cundinamarca, a pastorear. Regreso a Bogotá para continuar mis estudios porque toca de ser así. Y de ahí, estando en Bogotá, es donde tenemos más relación con el pastor. Voy a Zipaquirá y de ahí ya se establece una amistad muy grande con el pastor Félix porque lo conocí como evangelista, recorría con sus hijos muy pequeños todavía, muy adolescentes, recorría todo Sudamérica, Centroamérica, predicando. Tenía una camionetica vieja, una camioneta Ford alemán. Eso. Y él se iba con esa camioneta y vivía varado por en las carreteras y llevaba sus equipos de amplificación y sus equipos de alabanza y sus hijos cantaban y él predicaba y bueno, terrible eso, entonces yo lo admiraba en gran manera, pero mi estilo no era ese, mi estilo era pastoral, estar formando, estar allí. Estando en la ciudad de Ibagué, bajo la dirección de, por supuesto, del concilio, entonces ya primero me gradué, luego me ordenaron ministro del Señor, logré trabajar como secretario ejecutivo ya había una había una organización de tal manera que formaron distritos. Hay 3 distritos en Colombia, entonces yo hice parte del distrito central, que era el mayor, como secretario, después como vicepresidente, y luego me trasladé aquí a Ibagué, entonces ya hacía parte del otro distrito, y también llegué a ser ahí vicepresidente, y trabajando duro, es decir, mi trabajo mayormente era de formación a los que estudiaban. Maestro. Sí, formar a los que estudiaban para que salieran al ministerio, porque en esa época el fuego era el ministerio, no hay que abrir una iglesia, hay que ir allí, usted tiene que hacerlo. Y formar el liderazgo de la iglesia, para mí esa era mi directriz. Y allí estando en Ibagué es cuando más nos concentramos en la amistad con el pastor Félix, porque entonces él ya pasaba por Ibagué y alguna vez se quedaban en nuestro lugar. De vez en cuando se varaban antes de llegar a la iglesia. Pero quedó eso, y luego después él hizo planes para viajar al exterior y ubicarse en el exterior, y bueno, siguió la amistad, pero ya un poco más lejana. Yo continué y con la misión Asamblea de Dios, a quien agradezco muchísimo. De allí me formé mucho. Logré pasar a la entidad del Centro Misionero, otros 18 años, y ya después del 2004, ya como fundador del Ministerio Renacer. Y bueno, pero la amistad con el pastor Félix ha sido muy agradable con sus hijos. Hemos sido diferentes en algunas cosas, sí, especialmente en eso del enfoque del ministerio. En el trabajo, sí. Él ha sido un académico, yo de académico no he tenido nada. Pero a mí me han sucedido cosas que me muestran que el ministerio tiene que ver con la academia, con la preparación, con saber lo que estamos haciendo, pero también tiene que saber con lo sorpresivo, con lo que no está preparado para algo, pero que es la voluntad de Dios. Y yo he visto milagros en la voluntad de Dios increíbles. Me han sucedido cosas. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero siento contarles este testimonio porque me da pesar que hoy no se vea eso, que hoy caminamos a ver si es la voluntad de Dios, y de pronto cuando llegamos al final del camino decimos gracias Señor que era tu voluntad, ni siquiera sabíamos, pero qué bonito cuando sabemos la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos está guiando. Fui a Panamá, el país donde más Dios me bendijo con milagros y cosas extraordinarias que sucedieron en muchas vidas en Panamá. Me voy para México
en un viaje largo por tierra, pero voy para México a campañas. Y estoy en México cuando de pronto siento de Dios que me debo regresar. Yo pensé al principio que era la necesidad de mi familia, mi esposa, mis hijos, tenía que regresar. Pero Dios tenía otros planes. Así que suspendí las actividades que tenía en México, tomé un bus y me fui para Panamá. Porque en Panamá tenía el pasaje de regreso. Así que llegando a Panamá, me dice el chofer, era como más o menos las 12 de la noche, les recomiendo a los señores pasajeros que no se bajen del bus. Y si alguno se baja, por favor, se entra a la oficina y se está en la oficina hasta que amanezca. Esta es una zona demasiado peligrosa. No respondemos por la vida de la persona que se vaya fuera del terminal. Así que, por favor, se pueden quedar en el bus o pueden quedarse en el terminal hasta que amanezca. Pero no le recomendamos que se mueva. Bueno, yo salí, me bajé del bus, tomé mi maleta y la metí en una bodega, ahí pagué para tener la maleta. Y no me podía quedar en el terminal, era una cosa que me picaba por dentro, yo tenía que salir. Así que sin pensar en el peligro que habían advertido, yo salí y me comencé a caminar. Caminé cuadras y cuadras y cuadras, caminando, alabando al Señor por esas calles en la alta noche, cuando de pronto comienzo a oír unos gritos que venían como de 1,5 cuadras más o menos, lejos, pero se oían los gritos. Y yo comencé a caminar un poquito rápido para ver qué era por qué gritaban. Cuando llegué a la esquina vi que era en la mitad de la cuadra, en ese lado, entonces crucé por ese lado y me fui a ver qué pasaba, solamente a cruzar ahí por frente. Cuando voy enfrente de la puerta, sale un muchacho y me ve a mí exactamente ahí al frente y pega el grito, hermano Félix. Así de violencia. Y salen los hermanos que estaban en la vigilia. No, se forma un escándalo ahí afuera. ¿Cómo es que el hermano Félix está aquí? Tenemos 15 días de estar orando por el hermano Félix para que venga. ¿Y cómo es que está aquí? ¿Cómo es que aparece aquí? Bueno, yo no sé, yo me vine de México y aquí estoy. Entramos y me cuentan la razón por la que ellos de hacía 15 días habían tenido esa casa para orar día y noche. Se turnaba la iglesia, una iglesia que yo había ayudado a fundar. Entre ellos se había convertido una de las secretarias del general Torrijos, que era presidente de la República en ese tiempo. Entonces, los muchachos le hablaron, o la secretaria le habló al general Torrijos de lo que habían hablado en la iglesia sobre mí, que sería bueno que yo pudiera ir a Coiba, a un penal de esos donde mandaban a la gente a que se muriera allá porque eran incontrolables, criminales y lo peor del país. Entonces inmediatamente Torrijos dijo, no, pues si el muchacho viene, tiene una avioneta para disposición para él, para que lo lleve y lo traiga a Coiba. Inmediatamente la muchacha le pasa la noticia a la iglesia y la iglesia dice, vamos a orar por el pastor que se venga. Yo estoy ahí en esa reunión y digo, bueno, si esa es la razón, yo puedo perfectamente ir. Así que hagan lo que tienen que hacer. Inmediatamente le hablaron a la secretaria le habló a Torrijos dispuso la avioneta para que yo viajara a la isla de Coiba a predicar el evangelio. Entonces yo voy ya en la avioneta, van 3 muchachos, van conmigo y nos vamos para la isla de Coiba. Predico 3 días. A los 3 días, al amanecer del tercer día, ya nosotros vamos a decirle al comandante de la cárcel, del penal, que había un montón de colonias en la isla, era una isla. Entonces le digo al teniente, que era director del penal, le digo, bueno, ya nos vamos, se acabó nuestro tiempo. Y me dice él con súplica, un teniente del ejército de Panamá, me dice con súplicas, pastor, usted pudiera prestarme la avioneta.
Una avioneta militar. Él tenía más derecho con la avioneta que yo. Yo soy un extranjero en Panamá. Pero él me lo decía con tanta súplica. Por favor, pastor, yo necesito con urgencia ir a Santiago y es de vida o muerte que yo vaya ese día. Por favor, podía prestarme la avioneta. Aquí tiene vehículos, aquí tiene chofer, tiene todo lo que necesite para que pase por la isla, para que vaya, para que venga, para que haga las cosas que usted crea que tiene que hacer. Entonces, me pareció raro decirle a él que no, porque él es un militar y la avioneta es una avioneta militar. Así que yo le digo, no, está bien, yo me quedo un día más. Y me voy a orar. Y orando, me viene un nombre, porque yo estoy preocupado, Señor, nosotros nos vamos, ¿y quién va a continuar este trabajo? ¿Quién va a continuar? Se habían convertido como 120 presos. ¿Y quién va a poder continuar este trabajo, Señor? Y de pronto me viene un nombre que yo jamás lo había oído. Me viene el nombre Manlio Rodríguez. Wow, digo yo, Manlio Rodríguez. Ya me levanté y hablo con los muchachos y le digo, mire, ¿quién conoce a un Manlio Rodríguez? Yo digo, ¿quién no va a conocer a Manlio Rodríguez en Panamá? Es el peor criminal de este país. Narcotraficante, bueno, es un hombre malísimo y está preso aquí. Bueno, yo quiero conocerlo. Y entonces programamos para un culto esa noche. Culto extra. Cuando yo estoy ahí en el culto, que ya reunimos la gente para el culto, levanta la mano un moreno. Pastor, yo quiero hablar. ¿Cómo no venga? Y entonces viene el moreno para acá y dice, mire, pastor, yo le dije anoche a Dios, yo no me he convertido a esto, pero yo le dije a Dios, si esto es tuyo, no permitas que el hermano Félix se vaya, que tenga que estar aquí otra vez y yo me convierto. Óigame, yo decía, Señor, tú me detienes a mí que estoy todo el tiempo sirviéndote por una persona como esta. El amor de Dios tan grande para un criminal, un desecho de la humanidad. Un hombre que lo tienen ahí de por vida. O sea, con sentencia, pero eso es para que se muera ya. Y entonces yo, claro, inmediatamente yo le hice la oración de fe, oré por él. Y eso fueron lágrimas, gozo entre todos. Era una fiesta, había pasado, eran 3 días de fiesta y el 4º día siguió la fiesta. Cuando ya el hombre pasó al montón, entonces les pregunto, ¿está Manlio Rodríguez aquí? Y Manlio Rodríguez levanta la mano. Y digo, Manlio Rodríguez, venga para acá. Y entonces él viene y le digo, delante de todos, Manlio, Dios te ha elegido como pastor de Coiba. Pero pastor, si yo me convertí anoche apenas, yo no sé nada de esto. Oiga bien, hermano, fíjense lo improvisado que Dios hace muchas veces las cosas, ¿no? Sin academia. Claro, no, claro. Pero claro. En la voluntad de Dios. Claro. Y yo le digo, usted va a ser el pastor de este lugar. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Yo voy a orar por usted ahora y le voy a dar algunas instrucciones, pero usted y Dios va a ser los que van a tener que saber qué es lo que van a hacer. Y entonces ya oramos por el nuevo pastor de Coiba. Ya predicamos, terminamos el culto, nos fuimos a dormir y en la mañana llega el teniente ya con su avioneta y ya nosotros alistamos las maletas para irnos. Cuando llego al teniente y le digo, ya él me da las gracias por haberle prestado la avioneta y entonces ya le digo yo, mi teniente, las reuniones van a continuar. Y entonces dice, no, pastor, esa gente es demasiado peligrosa, aquí no se puede hacer eso. Usted estaba aquí porque venía de parte del general, pero nadie puede hacer eso que usted hizo aquí. Así que usted se va y esto se acaba. Le digo, no señor, esto tiene que continuar porque si no hemos perdido el tiempo. Aquí tiene que continuar y va a haber un pastor encargado que va a continuar con esto. Y entonces me dice, ¿y quién va a ser el pastor?
Entonces yo digo, Manlio Rodríguez. Me vuelve a mirar con ojos grandotes y dice, Manlio Rodríguez. No se diga más. Si Manlio Rodríguez es el encargado de eso, ni nosotros podemos detenerlo. Él es el que manda en esta isla. Aquí se hace lo que Manlio Rodríguez dice. Esos presos le obedecen como ovejitas a él. Así que nosotros no podemos hacer nada cuando él da alguna orden dentro de los penales. Gloria a Dios. O sea, que Dios conocía a Manlio Rodríguez, ¿verdad? Dios sabía quién era. Y lo pone de pastor recién a un día de convertido. Gloria a Dios. Manlio Rodríguez, nosotros nos fuimos, Manlio Rodríguez tuvo un éxito increíble como pastor. Tanto que lo habían metido por 30 años. Y la intención era que ya estaba sentenciado a muerte por el comandante de la guardia, que era Noruega. Eso fue en el año 1976. Y el muchacho llevó adelante esa obra de una manera tan increíble que pasaban milagros, conversiones. Él visitaba las otras colonias en la isla predicando el evangelio, y era una cosa increíble cómo Dios salvaba a la gente. A los 5 meses, Noriega estaba tan sorprendido por lo que oía de la isla que pidió la libertad para Manlio. Así que Manlio le dieron libertad a los 5 meses. Y luego le dijo, cuando fue ante Noriega, le dijo, mire Manlio, yo quiero convertirme a eso. Tráigame al pastor que le habló a usted. No, que ese es un colombiano, está por allá. Bueno, yo nunca pude hablar con Noriega, pero Noriega en la cárcel de Miami se convirtió al Señor. Los últimos años lo pasó convertido a Cristo. Los milagros que Dios hizo a través de Manlio fue una cosa increíble. Lo tuvimos en Colombia cuando se hizo la invasión 80. Él vino a predicar entre los evangelistas. Y con eso estoy diciéndole que Dios hace cosas increíbles para nosotros. Claro. Dios me trae desde México. Sorpresivamente me voy por las calles sin permiso. Y yo oigo la oración que están haciendo por mí para que Dios me trajera para proporcionar todo esto. No porque no habían otros, pero en aquel tiempo no había tantos recursos, no había tantos predicadores, no era lo mismo que hoy, que sobran. Pero ese Dios nuestro es un Dios de milagros, un Dios que hace cosas imposibles. Lo que Dios hizo en el pasado, en 1980, 1979, 76, lo puede hacer hoy con usted que está pasando por problemas, por dificultades. Usted que nos escucha y que sabe que este Dios que predicamos es un Dios de milagros, que está haciendo milagros hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo que se ha predicado desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Estamos en los últimos días, estamos en días peligrosos, en días malos, donde todo el mundo está pasando por un juicio de Dios. Y Dios está esperando que abra sus oídos, que abra su corazón y que deje que Jesús se intronice en su corazón y lo convierta en un instrumento útil para el Señor. De un hombre amargado a los 24 años de edad, amargado, lleno de desilusiones con la vida, lleno de odios, con deseos de morirse. Ahora con 79 años quiero seguir viviendo, tengo ganas de seguir viviendo porque esta vida con Cristo es tan bonita, tan maravillosa, tan buena, que es lo que deseo para toda persona que nos escucha. Dios le ama. Y Dios le ama tanto, tanto le ama como amó a ese prisionero que le dijo a Dios, si esto es verdad, no permita que el hermano Félix se vaya. Y Dios me detuvo, con algún cuento me detuvo, pero me detuvo para yo estar esa noche y ese hombre convertirse a Cristo. Gloria a Dios. Lo puede hacer con usted. Son milagros porque Dios le ama y Dios quiere su salvación. Amén. Bueno, haciendo un giro un poquito en la conversación, Pastor Luis, hábleme de un mentor en su vida espiritual. Hábleme de un siervo de Dios que afectó su experiencia en el ministerio. La verdad que no pudiera hablar de uno solo, tal vez unos 5 o 6 fueron los que les debo mucho. La mayoría pasaron a la eternidad, pero fueron la base de mi formación. Los admiré, los respeté. Y por supuesto me dieron a mí mucha formación. Y
entre los cuales en primera instancia hermano Floyd. Floyd, sí. También fue Sí, para mí. ese hombre, Yo lo conocí. sí, sí. Yo lo conocí siendo muy niño. Murió hace poco, ¿no? Sí, hace unos añitos pocos murió este siervo del Señor. Ese era un hombre humano, un hombre con mucho amor por las almas, mucho amor por querer ver la obra despegar, un misionero. Después de él, me impactó muchísimo el trabajo que hacían los misioneros. Stuart, una pareja de esposos, lo dieron todo, ella enseñaba, él también. Él no era un maestro bueno, pero procuraba compartir la palabra, yo la entendía y los admiré, los respeté. La pastora, la misionera Judy Bartel. Y de los nacionales, creo que le debo mucho al pastor Luis Alfonso. Me dio muchas oportunidades, a pesar de mis errores cometidos, él seguía confiando en mí. Me puse a enseñar en un seminario bíblico sin estar todavía graduado y me dio mucha oportunidad. Y de los otros, ya en la parte final, un hombre que hicimos amistad mucho y le dolió que yo me hubiera apartado de las asambleas, fue al presidente de la misión en esa época, estoy hablando de 1975, 76, 77, el nicaragüense, ¿cómo se llamaba? Jerónimo Pérez. Jerónimo Pérez. Creo que él también me ayudó a formarme mucho, le debo mucho, aunque hoy en día no me quiso recibir una llamada telefónica en la última visita que hizo a Colombia, porque él se sintió mucho que le hubiera defraudado en cierta forma, pero yo la miré. Y también otro nacional es Saúl Villalba, le debo mucho, no tanto por... Saúl Villalba era un hombre no muy humano en el sentido de comprender la gente, era más bien rígido, pero muy radical en la doctrina, muy radical en su amor por la misión y en su amor por las almas. Eso me ayudó mucho. Y después de ello, pues por supuesto el ejemplo que me dejan muchos, como el caso del pastor Félix, que me dejan ejemplos de cómo servirle al Señor en unas situaciones a veces críticas, pero lo hicieron con mucho amor, sin recursos económicos. En esa época no se manejan los recursos económicos. He llorado mucho por ellos y los he colocado en la mano de Dios porque me ayudaron muchísimo. Y bueno, ellos ante todo. Pastor Félix, la misma pregunta, porque es muy importante para nosotros esto. Bueno, en un sentido, uno de mis mentores primitivos fue un chino. Sus libros fueron muy impactantes para mí. Y yo todos sus libros yo los leía con mucha devoción porque fueron impactantes y me formaron mucho. Me refiero a Watchman Nee. Ya había muerto, él murió lo mataron en el año 69. Yo me convertí en el 66 y desde muy temprano sus libros salieron como ya a principios o a finales de los 60 y fueron libros que los sacaban de los mensajes que él predicaba, libros muy vivenciales. A mí me ayudaron muchísimo y sobre todo la doctrina que yo recibía se afirmaba en los testimonios vivenciales de Watchman Nee. O sea, era como el conjunto de cosas para mostrarme la verdadera doctrina, los fundamentos sobre los cuales caminaba este evangelio. Y eso me ayudó muchísimo, Watchman Nee. Como mentor, sus libros para mí eran doctrina que yo necesitaba aprender y seguir. Otro de ellos, el hermano Floyd Burbo. Floyd Burbo fue mi amigo, tuvimos muchas conversaciones personales, experiencias maravillosas, incluso cuando cumplimos 25 años de casados con mi esposa, lo invitamos a él vivía en La Mesa, California, nosotros vivíamos en Washington, D.C., y lo invitamos y él con gusto inmediatamente fue. Y estuvo con nosotros esos días, fue la última vez que lo vi.
y la verdad que un gran hombre de Dios, que creía en los milagros y que él era un milagro vivo. Y Dios le conservó la vida para que nos ayudara tanto a Luis como a mí, porque fue un verdadero hombre de Dios. Sí. Diríamos que esos dos fueron fundamentalmente la base, los principios. Después, en ese tiempo realmente no había muchos mentores. Más bien nosotros que estábamos comenzando teníamos que formarnos a base de rodillas, de preguntarle al Señor cómo se hace esto, cómo se hace aquello, para poder avanzar en el camino del Señor. Pero sí, para mí estos mentores fueron fundamentales, que me formaron hasta el día de hoy. La doctrina que yo aprendí hace 54 años es la doctrina que tengo hoy. No he cambiado nada en cuestión de doctrina. Más bien he aprendido un poquito más sobre la doctrina, pero siempre sobre las mismas bases, sin aumentarle ni quitarle nada. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, eso me lleva a la pregunta final. Hemos disfrutado mucho este tiempo, pero bueno, la pregunta final sería, más que una pregunta, sería como, ¿qué consejo, empecemos por el Pastor Luis, qué consejo, Pastor Luis, qué llamado podríamos hacerle a los que hoy quizá están iniciando su ministerio o que llevan unos pocos años? Porque hay mucho ruido espiritual, hay mucha distracción, hay mucha teoría, hay mucho espectáculo que trata de distraer a quien está empezando su ministerio. Porque el que está empezando un ministerio quizá está diciendo, bueno, ¿cuál debe ser mi visión? ¿Cuál debe ser la manera en que yo predique? Y hay muchos escenarios, muchos ejemplos que hoy pues son dudosos. Pero después de 50 años, Pastor Luis Urrego y Pastor Félix González, tenemos la oportunidad de dar un buen consejo. ¿Qué palabra usted le daría a esa persona que tiene unos años en el ministerio y que no sabe exactamente cómo desarrollar ese ministerio? ¿Cuál sería el consejo que usted le podría dar a estos siervos del Señor que inician sus labores? Bueno, en primer lugar, yo he creído que los ministerios, si no hay un llamamiento de Dios al ministerio, se puede fracasar. Porque hoy en día hay mucho ministerio de emociones y a veces son emociones que yo quiero hacer, pero eso no es así. Y lo otro es que hay mucha mala formación en el sentido de que creen que el ministerio produce plata y entonces yo me meto porque no tengo trabajo, entonces me meto allí. Es decir, yo creo que el buen siervo de Dios tiene unas bases principales y son el llamamiento. Si hay un llamamiento de Dios, sí, pasamos por necesidades, ¿no? Eso no quiere decir que el camino sea camino de rosas, pero si hay un llamamiento, si tú eres consciente que tiene un llamamiento de Dios, el Señor te va a sacar adelante en lo que sea. Y número 2 es que lo que no se ha podido entender en el ministerio es que si Dios te llama, Dios te da una visión de trabajo. Si tú no tienes claro qué es la visión de trabajo, entonces comienza a depender de otros ministerios, están bajo la cobertura de otros ministerios que son direccionan el ministerio y a usted no lo dejan pensar, no lo dejan actuar, no lo dejan libremente. Entonces se somete a una visión de otro pastor y eso no funciona. Tiene que tener su propia visión de trabajo, saber a qué lo llamó Dios. Cuando se tenga esas dos bases principales, creo que la formación ministerial es muy importante. ¿Qué es la formación ministerial? No necesariamente ir a un seminario bíblico, ojalá lo pudiera hacer. Pero hoy en día los seminarios bíblicos han tergiversado muchísimas cosas, aún la doctrina, infortunadamente. Pero cuando yo hablo de formación ministerial, es que doble tu rodilla delante del Señor. Pregúntale a Él, porque Él te llamó y Él te da la visión de trabajo.
Cuando yo hablo de visión de trabajo, por esa razón, en los ministerios no nos parecemos. Nada más para hablar del ministerio pastoral y no hablar de los otros 4. Los pastores somos distintos en nuestras congregaciones, la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a enfocarnos por este lado y el otro ha sido llamado para echar por el otro lado. Si tú quieres depender de lo que hace fulano de tal, eso no funciona. Entonces, la formación ministerial, si no es a través de un seminario bueno, de formación doctrinal, de formación ministerial, doble su rodilla delante de Dios y Él te va a enseñar lo que tú quieras. Porque no se trata cuánta capacidad intelectual o cuánta capacidad de formación académica tenga o de formación teológica tenga. No, se trata de el grado de comunión que tú tengas con Dios. De ahí depende todo. Y esa formación la recibe a través de Dios, pero también investigue, por favor. Lea la Biblia, la palabra de Dios está completa. Lea la palabra, sométase a la palabra. Yo era un hombre que cualquier libro lo compraba. Tenía una biblioteca impresionante y cada vez que tocaba trasladarme a algún lugar eran cajadas de libros que ni siquiera leía. Hasta el año 2007, el Señor me hizo sentido cosas. Esto no te ha servido nunca para nada. La palabra es la que te sirve. Fuera los libros. Pero fuera los libros. Los regalé y mucha gente decía, ¿por qué vas a regalar esos libros que son costosos? Los boté. Para mí es la palabra. Lea la palabra. Ahí está todo. Y lo que no entiendes en la palabra, investígalo. Porque hay mucho sistema de investigación, no solo a través de una concordancia o un diccionario bíblico, no, a través de Internet brindan mucha información. Hay que tener cuidado con la Internet, como siempre, porque también rinden información negativa. Pero la formación espiritual, lo que quiere decir, llamamiento, visión de trabajo, formación ministerial. La formación, usted va a entender que un pastor formado, a pesar de que tenga llamamiento y visión de trabajo, es diferente a un pastor que tiene llamamiento, que tiene visión de trabajo, pero que no está formado. No ha buscado la formación ministerial. Bueno, el asunto es que a través de la Biblia lo vas a lograr y una investigue, por favor. No pregunte, ¿qué quiere decir tal cosa? Investígalo. Y el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas. Y de allí depende que podamos caminar. Un buen administrador, porque es que la administración en las iglesias, si no hay una buena administración, terrible. Entonces, fórmate también en la administración. Nosotros dictamos muchos seminarios de formación administrativa de las iglesias. Por favor, hacen todas las cosas tan... Nadie sabe cuántos matrimonios ha celebrado usted, sea que haya comenzado el ministerio o esté en la mitad de su ministerio, esté al final del ministerio. ¿Cuántos matrimonios ha realizado? Y no nos acordamos, porque no llevamos un registro. Un pequeño registro. Bueno, la administración, muy importante. Generalmente pudiera yo decir eso. Entonces, llamamiento, visión de trabajo, formación ministerial, administración eclesiástica. Si tú logras, manténgase en la doctrina de la palabra. Por favor, hay mucho error doctrinal. Eso que nos ha ayudado a nosotros a perseverar hasta el día de hoy es porque no cambiamos la doctrina. Lo que está en la palabra y lo que nos enseñaron, lo practicamos, lo vivimos y no nos dejamos involucrar en cuestiones de revelaciones y cosas nuevas que aparecen por ahí. Generalmente eso, Pastor Carlos. Muchas gracias, Pastor Luis. Es un tesoro que nos llevamos al corazón. Hablo de mí en particular también. Pastor Félix, la misma pregunta. Bueno, 100% de acuerdo con el Pastor Luis. Creo que eso es una base supremamente importante de tener una visión, de saber para dónde va, sí, qué es lo que fue llamado a hacer. Sí. Amén. Todo eso es supremamente importante. Perdóneme que te interrumpa. Muchos dicen soy profeta, soy apóstol, soy evangelista, soy maestro, soy pastor. Y muchos tienen la osadía de decir, le habla el pastor, evangelista, misionero y maestro. Pastor y apóstol. Pero no entiende cuáles son el trabajo de esos cargos. Perdóneme haberle interrumpido, pastor. Bueno, muy de acuerdo con mi hermano. Ahora, para mí, menos complicado que eso,
mejor, esa es la mejor vía, la de una formación académica que lo va a ayudar a perseverar siempre. Ahora, en mi caso, un poco menos de formación. Lo principal que nosotros necesitamos es saber que somos llamados. Es fundamental. Sí. Si no es llamado, no se meta. No. Si usted no tiene seguridad que es llamado, mejor no se meta, porque va a tropezar, va a terminar mal, o derrotado, o va a terminar con doctrinas raras y extrañas. Pero si usted tiene la seguridad que es llamado, tiene las señales de una persona que es llamado por Dios al ministerio, no se quede afuera, claro, porque también la va a pasar muy mal. Claro. Dios lo llamó porque usted puede hacerlo. Claro. En segundo lugar, yo considero lo más importante de saber qué es lo que predica, cuál es la doctrina, los fundamentos, hacia dónde va a llevar a una persona. Usted tiene un ministerio, es para llevar a una persona, para conducir a una persona y a un pueblo. ¿Hacia dónde lo va a llevar? Bueno, la meta es el cielo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para poder llegar al cielo? Entonces, aprenda los principios bíblicos, aprenda la doctrina bíblica, estudie mucho la Biblia. Yo me he dado cuenta que hay pastores que se llaman pastores, que jamás han leído la Biblia y tienen como 20 o 30 años de pastores. Leen solamente el pasaje donde van a predicar. Y lo demás lo leen en libros. Bueno leer libros, pero la palabra debe tener el primer lugar. Yo leo, después de 54 años de ministerio, yo leo la Biblia para mi devocional personal, no pensando en predicárselo a nadie. Si después que Dios utiliza el pasaje para hablarme a mí, entonces ya tengo una herramienta para hablarle a alguien, porque Dios usó esa palabra para mí y puede ser útil para otra persona. Entonces, pero lo importante es que la palabra sea para mí el pan de vida, el libro que me instruye, que yo encuentro en él por qué este problema, por qué esta situación, encuentro la solución, para así decirlo, como pastor o como persona llamado al ministerio de pastor, evangelista o maestro. Yo busco en la palabra cuáles son las respuestas para poderlas dar a los que yo enseño, basado en los principios de la palabra, basados en principios teológicos también, porque hay muchos que rechazan la teología. La teología se ha desviado mucho, pero desde que usted es un estudiante de la Biblia, usted es un estudiante de teología, porque la Biblia es teología, la Biblia es el conocimiento de Dios, ahí donde conocemos a Dios. Entonces, la mejor teología de todas las teologías que existen, que hay mucha basura en eso, la mejor teología es la teología bíblica, la teología que proviene de la Biblia, las doctrinas que provienen de la Biblia. Usted tiene una doctrina que está de acuerdo con todo el fundamento de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está de acuerdo con esa doctrina y se enseña desde el principio hasta el fin. Entonces, si esa doctrina no tiene sustento bíblico, entonces hay que ponerla en duda, hay que estudiarla mejor, hay que mirar a ver de dónde viene, porque es así. Pero tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la Biblia, qué es lo que la Biblia dice. Yo todavía, en mis años, todavía tengo problemas y me voy a orar, a que el Señor me guíe, que el Señor me ayude, que el Señor me saque de ese hoyo en que me encuentro, de esa situación. Amén. Y ahí estoy orando y orando y orando, y muchas veces, la mayoría de las veces, se me vienen versículos, pasajes bíblicos, especialmente los salmos, se me vienen, y entonces me voy a ese pasaje bíblico, me voy a ese salmo, comienzo a estudiarlo, y de pronto comienzo a ver que el problema que yo tenía lo tuvo otro hace más de 2000 años atrás. ¿Y cómo salió? Y entonces comienzo a mirar cómo salió del problema. Tal vez no salió del problema, pero descansó en el Señor, porque ahora sabe lo que dice la Biblia sobre eso. Y entonces uno espera en el Señor y la respuesta viene en la hora que uno menos está pensando. Porque a veces los problemas no es para huir, los problemas es para aprender. Los problemas son la escuela que usa Dios. Dios usa la escuela de la palabra para nosotros. Entonces, cuando tenemos problemas,
quizás Dios está queriendo decirle algo, Dios está queriendo hablarle, Dios está queriendo enseñarle, pues déjese corregir, déjese ayudar. Es como los divorcios. La gente en el primer problema se divorcian, pensando que con ese problema se acabó todo. No, los problemas vienen para aprender. Entonces uno con el problema, nosotros como varones, en ese problema aprendemos a amar más a la esposa. Yo tengo 57 años casado con mi esposa y ha sido difícil porque somos diferentes. Pero aparte de que somos diferentes, en la diferencia hay una unión. Ella hace un trabajo que yo no hago, yo hago un trabajo que ella no hace. Así que es bueno que permitamos a Dios y su palabra edificarnos, ayudarnos, enseñarnos. Ahora, si tiene la academia que tiene mi hermano Luis, pues con esa y con esta, usted va a ser un hombre muy útil a Dios o una mujer muy útil a Dios. Pero lo cierto es que Dios sí nos llama. Dios nos llama y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Qué sabía yo cuando fui a Caracas del propósito que Dios tenía para conmigo? Entonces, no es necesario que le demos mucha vuelta a esto. Usted es llamado. Ya de hecho, si usted es un evangélico, usted es llamado. Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál es ese propósito? Quizás de llevar a la salvación a su familia, quizás de evangelizar a sus vecinos. Yo no puedo ir a sus vecinos, pero usted sí puede ir a ellos. Entonces, usted tiene un ministerio, tiene un llamamiento, Dios tiene un propósito en su vida. Sea útil al propósito de Dios. No se enfoque en sus problemas, no se enfoque en sus necesidades. Enfóquese en el propósito de Dios, porque Dios paga mejor que la empresa donde usted trabaja. Amén. Entonces, lo que usted hace para Dios tiene recompensa. Dios paga. Dios paga. Yo he tenido campañas exitosas donde no me han dado un peso, donde me he ido pagando mis propios pasajes. No me he enojado, no me he ido hablando mal de la iglesia porque no me dio. Quizás tiene más problemas que yo, tiene más necesidades que yo, entonces ¿para qué voy a pedirle? Más bien Dios me mandó para ayudarlo, para bendecirlo y yo voy. Así que yo no voy porque me van a dar ofrenda. A veces necesito. Y uno a veces se limita a pensar que, bueno, tal vez Dios me mandó aquí para que estos me den. Pero mejor no pensar así, mejor déjale. Dios es el que se encarga de mí. Dios es el que se ocupa de mí. Nunca me ha faltado, nunca. Jamás me ha faltado. Son 54 años, jamás me ha faltado. He viajado ¿cuántas veces en avión, por tierra, en canoa, a pie, por donde sea, en caballo, he ido a predicar el Evangelio? Y nunca me ha faltado. Dios ha estado ahí siempre, siempre ha estado conmigo. Incluso le doy un testimonio. Una vez invité a un cubano, porque fui a Cuba a un viaje misionero, y lo invité cuando tenga oportunidad, vaya, y lo recibimos en la iglesia, y estuve en mi casa mientras él estuvo predicando en el área. Y un día pues lo vi que era de mi tamaño y yo le dije, mire, aquí está mi ropero, quiero que escoja lo que usted quiera, lo que usted necesite, lléveselo. Y él escogió mis mejores camisas, mi mejor ropa, y como que tenía un buen ojo para saber lo que era bueno y lo que era más nuevo. Y bueno, como yo le dije, pues se lo llevó, gloria a Dios. Me fui contento porque dije, esto es para que en los próximos días yo voy a estrenar. Amén. Entonces se llevó eso. Mire, hermano, por más de 5 años yo tenía ropa que no la podía usar porque era tanta la que tenía que regalaba ropa nueva sin usar. Camisas, zapatos, pantalones, trajes. Y Dios me daba de una forma increíble, increíble. Y yo estaba recordando lo que había hecho con ese cubano que venía de una situación muy difícil. Y cosas que nacen así de pronto, Dios las recompensa, Dios nos suple nuestras necesidades. Dios es tan bueno con nosotros. El Evangelio no es para hacernos ricos.
El Evangelio es para hacernos prósperos. La gente se ha equivocado con eso de la prosperidad. Piensa que prosperidad es tener dinero. No, muchas veces tener dinero es una maldición. Sí, claro. ¿Cuántos millonarios se han suicidado aburridos de la vida? Pueden darse todos los lujos que quieran y el dinero no los ha llevado a felicidad. Así que prosperidad va más allá de tener dinero. Es tener lo que yo necesito. Cuando yo tengo lo que necesito, yo soy próspero. Yo en este momento soy rico, que no tengo nada, pero soy rico porque tengo todo lo que necesito y todo lo que quiero. Entonces, ¿qué más quiero yo? Lo que yo quiero. Dios me da vida, me da gozo, me abre puertas, tengo amigos por todas partes, gente que me ama. No sé si hay alguien que no me ama, bueno, tal vez están por allá lejitos de mí. No me preocupo por eso, me preocupo porque la bendición de Dios esté siempre en nuestra vida. Yo he enseñado, aprovecho esto, hermano Carlos, que usted no me lo ha dicho ni me ha pedido, yo le pedí permiso para hacerlo, pero creo que va a ser bueno lo que voy a decir. Yo creo en los diezmos, sagradamente, y creo que es lo único que Dios pide de los creyentes. Dios no pide otra cosa, Dios pide los diezmos, porque los diezmos, el dinero es una de las grandes tentaciones que tenemos los humanos. A nosotros nos parece que dar, me hace falta a mí, yo voy a dar a otro, imposible. No, que para alimentar al pastor, y hay un montón de groserías que dicen hablando de los diezmos. No. Esa doctrina de la prosperidad es una doctrina que ha dañado el Evangelio, ha dañado a muchas vidas. Es un pecado. Peor, óigame bien, la doctrina de la prosperidad que predican muchos es peor que la doctrina de las indulgencias de la Iglesia romana. Claro. Porque va por ahí en esa misma línea. Sí. Eche la moneda y el alma sale del purgatorio. Qué diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, esa doctrina de la prosperidad ha dañado la vida de los creyentes, porque el dar miles de pesos a un ofrendero no lo va a hacer a usted rico, ni Dios le va a devolver el doble. Quizás algunas veces por casualidad o por el diablo cebarlo a que siga siendo engañado. Pero ese no es el camino. Dios no dijo eso. Si Dios no dijo eso, ese no es el camino. El camino es que usted sea fiel en los diezmos. Muchos años, desde que yo soy pastor, desde apenas comenzando mi ministerio como evangelista y como pastor simultáneamente, he visto miembros que diezman, jamás los he visto arruinados. La mayoría no los he visto tener más, los he visto tener menos. Sin embargo, los he visto tener lo que necesitan. No necesitados de ningún bien. Nunca los veo con su auto varado en la carretera. Nunca los veo sin tener que desayunar. Nunca los veo carentes de trabajo. Todo lo contrario. Una persona que es fiel en lo económico, Dios le suple lo que necesita. No importa si no tiene más. Con menos, usted es más próspero. Yo enseño, desde que estoy en los Estados Unidos hace 36 años, yo enseño a la gente, porque la gente llega con 2 y 3 trabajos, porque es muy poquito lo que gana en entonces quiere aumentar el segundo trabajo y luego en el tercer trabajo, y trabajan como esclavos los 7 días de la semana. No tienen tiempo para nada, ni para su mujer, ni para sus hijos, ni para su familia, ni para nadie. Y luego llegan al Señor arruinados, no tienen nada, solo tienen deudas. Y lo que dicen, no, es que tengo que tener 2 trabajos porque si no, no puedo pagar las deudas. Yo les digo, ahora que llegó al Señor, quédese con un solo trabajo, porque usted necesita tiempo para su familia, necesita tiempo para la iglesia, necesita tiempo para el Señor y para usted. Entonces, tenga un solo trabajo y no se preocupe por lo que gana, sea fiel en los diezmos. Y eso que gana va a ser suficiente para lo que usted necesita. Y quiero decirle, mi hermano, delante de Dios, se lo voy a decir, hermanos que llegan pobres a la iglesia, endeudados, con 2 y 3 trabajos, cansados, con problemas en el hogar, en la familia, en todo, se quedan con un solo trabajo. Al cabo de 2, 3 años son hermanos prósperos, tienen un carro casi nuevo, viven en una tremenda casa, visten bien,
tienen paz, tienen salud, gozan de bienestar. Toda la bendición de Dios les rodea en la tierra. ¿Qué fue lo que hicieron? El diezmo. Dieron el diezmo. Dan el diezmo sagradamente. Antes que cualquier cosa, dan el diezmo. Yo doy mis diezmos. Entonces, esto es la bendición de Dios para su vida. De el diezmo. En la ley era obligatorio, en la gracia no. En la gracia es voluntario. Pero le advierto, usted no da los diezmos, usted será un creyente en ruina y pronto se dará cuenta que el evangelio no le funciona. Pero dé el diezmo y usted se dará cuenta que la vida le sonríe. Si usted es buen administrador, que eso es otra cosa, usted es un buen administrador, usted va a tener dinero para dar, para ayudar, misiones y dar al necesitado, ayudar a la iglesia en muchas otras cosas, voluntariamente. Las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas es de acuerdo a cómo Dios le ha prosperado, como Dios le ha bendecido, como su economía le es posible. A veces hacemos algún esfuerzo voluntario, pero los diezmos son del Señor. Dios no se los pide, pero si usted los da, será una bendición, porque es equitativa. A mí me dijo una vez un diácono en la iglesia, en una iglesia en Estados Unidos, me dijo, yo soy el que doy más diezmo en la iglesia, ¿por qué no me deja que yo diga esto y que yo imponga que esto se haga en la iglesia? Si yo soy el que doy más dinero, yo doy más dinero que todos los demás. Yo, sin responderle a él, yo le dije al tesorero que estaba ahí, le dije, hermano, si tiene algún cheque del hermano que no lo ha depositado en el banco, por favor, se lo devuelve. Y de ahora en adelante, por favor, no me le reciba dinero al hermano. El hermano ya habló mal de este lado y vamos a evitar que el hermano se condene por causa del dinero, mejor que no dé. Así que, hermano, no se preocupe por el dinero, usted no vamos a recibir dinero. Como a los 15 días, el hombre no se fue de la iglesia, pero como a los 15 días, el hombre pidió la palabra y se levantó sin dársela. Y comenzó a llorar y a decir, perdóneme, hermano, perdóneme. Y comenzó a decir, yo tengo que dar los diezmos, hermano, ayúdeme, yo tengo los diezmos, recíbamelo, por favor. Y me dio risa de ver que algunos se están quejando porque dan los diezmos y otros estaban rogando que se los recibiera porque se daba cuenta la bendición que hay en diezmar. Diezme y usted va a ser bendecido. Amén. Se lo aseguro. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y Dios lo va a bendecir de una manera súper abundante. Amén. Pastores, voy a terminar con una oración en la que estoy seguro que se identificarán muchos agradeciendo a Dios por el privilegio que nos ha dado de tener hombres como ustedes, mujeres también al servicio de Dios y que nos han permitido llegar como iglesia hasta este día. Amén. Ahora, únase conmigo en esta oración, en donde quiera que esté, en clamor por estos siervos y hombres y mujeres como ellos, que lo han dado todo por nosotros en la obra y ahora nos corresponde a nosotros. Querido Señor, te doy gracias, Padre eterno, sí, Rey de gloria, Rey de paz, por Jesucristo, Señor, porque nos has alcanzado con tu amor y misericordia, por la gracia en el Santo Espíritu tuyo, Señor, invocamos tu nombre sobre estos servidores y sus familias que representan ellos. Señor, vuelve el gozo de tu salvación sobre ellos de manera sobrenatural. Aleluya. En este tiempo, Señor, en el que ellos están sirviéndote con todas sus fuerzas, con todo el aliento que tienen ellos. Padre, como ellos, todos tus hijos que te han servido por décadas. Sí, Señor. Señor, los bendecimos como iglesia, nos unimos en tu Espíritu Santo, invocamos tu gloria, tu fuego santo sobre ellos, Señor, y te agradecemos por haberles permitido a ellos llegar hasta este día con la cabeza en alto y con la mirada puesta en ti, Señor.
Gracias por el perdón que ha obrado en ellos. No permitas que sus almas se pierdan y permite por el contrario que hasta el último respiro de sus vidas sean ejemplo y testimonio para tu pueblo, Señor. Te agradezco por ellos y bendigo tu santo nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amados hermanos, no sé para ustedes, para mí ha sido un privilegio maravilloso. Comparta este testimonio de vida y estoy seguro que podemos alcanzar una nutrición espiritual, sacar un provecho maravilloso. ¿Algo más adicional, Pastor Luis Urrea? No, realmente no. Agradecido con usted, Pastor, por la invitación y por la compañía hermosa del Pastor Félix. Amén, todo bien. Bueno, palabras, también hemos hablado tanto, yo tengo una familia maravillosa, unos hijos que me bendicen todos los días, y la verdad que estoy muy agradecido con el Señor por lo que ha hecho con mi familia y conmigo y en todos los lugares donde he estado. Amén. Le agradezco mucho al Señor. Tengo hijos preciosos, hijas preciosas, nietos preciosos. He sido bendecido con una familia increíble que me es de mucha bendición y es de mucha bendición a muchos cuando ven la unidad. Y me gozo porque también el Pastor Luis tiene una familia maravillosa. Unos nietos, nietas preciosas que hablan la palabra del Señor, parecen personas maduras ya de una formación tremenda. Sí. Desde luego tienen a un abuelo académico aquí, profesor y todo, pero es una bendición de verdad tener a nuestra familia entre lo mejor. Mi esposa ha sido, diríamos, uno de los grandes regalos que Dios me dio en la vida. A pesar de nuestras diferencias, he aprendido muchísimo de ella y yo creo que ella ha aprendido muchísimo de mí y nos amamos a pesar de los tiempos. Ya estoy ansioso de llegar a la casa y yo creo que ella, aunque la han tratado tan bien, allá está esperando que yo llegue también. Gloria a Así Dios. que me gozo mucho. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Amados hermanos y hermanas, queridos en Cristo Jesús, será hasta una nueva oportunidad en la que ojalá tengamos otro espacio para tener con nosotros este tipo de invitados. Amén. Dios les bendiga. Amén.